Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase del taller de liderazgo y esta clase vamos a hablar de cómo empezó a evolucionar la teoría del liderazgo. Aunque evidentemente a lo largo de nuestra historia había líderes, es hasta principios del siglo XX cuando se empieza a hablar de las teorías del liderazgo. Y empezamos con la teoría del gran hombre. Al principio se creía que los grandes emperadores, los dirigentes de expediciones, de guerras, pues algo tenían en sus genes que los hacía ser líderes y a otras personas no. Entonces, a esta teoría se le conoce como la teoría del gran hombre porque dice que hay unas personas que nacemos para ser líderes y otras no. Evidentemente, esta teoría ya está completamente obsoleta y vamos a ir viendo cómo las teorías no son excluyentes entre sí, sino que van complementándose un poco, pero en los años 20 pues todavía estábamos muy verdes en esto del liderazgo y se creía en la teoría del gran hombre. Esta teoría, como les digo, estaba a principios del siglo XX y decía que los seres humanos nacían líderes. Había unos que nacían líderes y otros que no. Cuando doy clases siempre les pregunto a mis alumnos, ¿ustedes qué creen? ¿Si hay unos que nacen líderes o se hacen? Y la mayoría dice, no, hay unos que sí nacen líderes, porque yo conozco a mi sobrinito que desde chiquito movía su grupito de amiguitos, o yo desde que era niño era súper líder, o tal persona ya le veían rasgos de líder. Y yo aquí tengo obviamente muchas cosas que me hacen no creer en esta teoría, si bien es cierto que algunas cosas pueden estar condicionadas por nuestro temperamento, la verdad es que hay muchos elementos que hacen que una persona se desarrolle como líder y otra persona no. Esta teoría del gran hombre diría que independientemente de cualquier otra circunstancia, hay unos que nacen líderes y otros que no. Lo cual me parece muy complicado porque imagínense que tú tengas a tu bebé y digas, oh, me salió un hijo líder. O sea, ya lo ves de 2, 3 meses y ya sabes que es un hijo líder. Pues no es así. Influyen elementos como el lugar en el que naciste, la familia en la que naciste, el nivel socioeconómico, el país, la historia, en qué momento de la historia naciste, a lo mejor también el tipo de educación que te dieron o no te dieron, los apegos con tu papá, con tu mamá, si tenías hermanos, si no, a qué escuela fuiste, en fin. Todos los elementos o variables que pueden influir para que una persona se desarrolle de una o de otra manera. Entonces, esta teoría del gran hombre ya está obsoleta, pero también decía que hay capacidades innatas de influencia sobre los demás. Imagínate que tú ya naces con algunas capacidades que te hacen influir sobre los demás y hay algunos que pues no, nada más nunca influyeron en nadie. Esta teoría del gran hombre también decía que había algunos líderes que naturalmente conseguían que otros lo siguieran. O sea, algo tenía ese gran hombre que los demás lo siguieran. Y fíjense, pues es ya una teoría muy, muy obsoleta. Esta teoría del gran hombre pues explicaba a esos grandes héroes de la historia que dirigían guerras y expediciones. No hay mucho más que decir de esa teoría. La teoría del gran hombre dice que hay unos que nacen líderes y otros que no.